acerca de arquitecturas evolutivas. Mi nombre es Fausto de la Torre, trabajo en ThoughtWorks como consultor ya cerca de un año. Vengo de un background en donde he utilizado las formas tradicionales de hacer software por algún tiempo y he cambiado a esto en estos últimos dos y he visto las ventajas que realmente tiene y vengo a contarles un poco eso en contraste a lo tradicional que hemos venido haciendo. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy María Gómez, también una consultora y desarrolladora en ThoughtWorks. Vengo de España, mi oficina está en el Reino Unido de hecho, pero voy a estar aquí unos cuantos meses en la oficina de ThoughtWorks en Ecuador. Llevo en la empresa casi 3 años, pero incluso antes de estar en la empresa llevaba como un año haciendo proyectos ágiles. Mi background es sobre todo desarrollo para la web y en eso también, como Fausto, he notado un cambio y he experimentado un cambio en el que al principio de mi carrera buscaba más una arquitectura bien definida de principio y a medida que he ido avanzando en mi carrera me he dado cuenta de que hay otra forma de hacer las cosas y eso es lo que queremos explicaros a vosotros hoy. Perfecto, entonces nosotros vamos a abordar este tema de arquitecturas evolutivas en el punto de qué son, qué problemas son los que resuelven, su rol frente a la forma tradicional de verlas y una pequeña guía, o no guía, pero unos pequeños tips, conceptos de cómo implementar, asimismo los conceptos que vienen detrás de esto, ¿no? Entonces, podemos empezar con qué es la arquitectura de software. Bueno, según la IEEE define como la arquitectura de software que es la organización fundamental de un sistema encarnada en sus componentes, las relaciones entre ellos y el ambiente y los principios que orientan su diseño. En definitiva, los componentes que son parte del software, los elementos, las propiedades que estos tienen y cómo interactúan unos a otros, ¿no? Bueno, y esto ¿para qué nos sirve? Cuando queremos iniciar un proceso de desarrollo de software en la manera tradicional, lo que tratamos de hacer es entender el problema lo más que podamos. Tratamos de contemplar todas las circunstancias que nos van a llevar a resolver ese problema. Nos imaginamos incluso cosas que no van a pasar o que quizás pasen, pero invertimos demasiado esfuerzo en una etapa inicial que no estamos agregando valor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos reunimos un montón de arquitectos o de ingenieros o de analistas, diseñadores, como ustedes quieran llamarlo, y comenzamos a planear cómo va a ser el software. Entonces, al resultado de esto, que en algunas organizaciones puede durar desde 2 meses hasta 5 quizás, en idearse todo un plan acerca de cómo va a desarrollarse el software. Y lo que generamos es un plan. Entonces decimos, más o menos esto es lo que yo quiero construir. Entonces todos de acuerdo, sí, todos de acuerdo, decimos, ok, vamos para esto. ¿Para qué nos sirve? Para tener una aproximación. Pero no solo para tener la aproximación al problema, sino que ya lo estamos como que resolviendo. Entonces los arquitectos dicen, ya, esto está listo, vengan desarrolladores, del resto es carpintería, denle nomás, eso sigue funcionando. Pero a medida que el proyecto avanza, evidenciamos que los supuestos imaginarios que nos planteamos desde un inicio nunca se vieron. Entonces nuestro software es gigantesco y demasiado complejo para el problema que puede resolver. Sin embargo, uno puede decir, ok, el software es complejo, pero resuelve el problema en esos casos. Pero ¿qué sucede cuando el proyecto avanza y nosotros estamos esperando que sea de esta forma, ¿no? Esto es lo que nos planteamos desde el inicio. Pero de repente comienzan a tener imprevistos, el proyecto comienza a sufrir cambios en el proceso. Y cuando nos damos cuenta, eso queda de esa forma. Es totalmente diferente a lo que nosotros planificamos en un inicio. Eso ya nos hemos dado cuenta. ¿Y qué es lo que sucede ahí? O sea, de nadie es la culpa o de todos es la culpa. O no me hicieron caso a mí como arquitecto, o el desarrollador dice no, el arquitecto lo diseñó mal, porque en realidad
verdad era de otra forma. Pero el hecho es que estas cosas cambian. Entonces, ya hemos evidenciado en base a muchos años de estar en el software que siempre hay cambios. Siempre. Entonces, ¿por qué seguimos empeñados en esto de seguir haciendo lo mismo, no es cierto? El cambio es una realidad que complica en estos escenarios. Entonces, en la mayoría de proyectos de software, como les digo, el cambio surge. Y cuando el cambio surge en una etapa inicial es medio fresco, ¿no? Entonces decimos, le reacomodamos de alguna forma mi plano y esa cosa como que funciona. Pero cuando surge en una etapa intermedia es una encrucijada comenzar a adoptar esos cambios. Y peor en una etapa avanzada. O sea, es casi imposible. Y si es que es posible, lo que estamos haciendo en realidad es comenzar a martillar con un destornillador o atornillar con un martillo. Tratamos de encajar las soluciones a los problemas. Entonces, no es la manera adecuada. El código se vuelve inmantenible por un lado y no estamos sacando el provecho de las soluciones que nosotros deberíamos dar. El mundo de la tecnología y el software ha avanzado tanto que ahora tenemos herramientas para todos, de todos los colores, sabores que se puedan imaginar. El día de ayer hubo una charla aquí acerca de programación políglota, en la que se decía, utiliza el lenguaje que más se acomode a tus necesidades, que más beneficios te brinda para resolver cierto problema. Ahora incluso, no sé, los que asistieron a la charla de Ola, hablaba algo similar, ¿no? O sea, utiliza las herramientas que son diseñadas para resolver esos problemas y no intentes seguirle con las mismas costumbres de siempre. Entonces, ¿por qué no tomamos ventaja de estas cosas y las aprovechamos, las incluimos en nuestros procesos de desarrollo? Entonces, ahí ya no somos dependientes de las personas, porque podemos tener personas que sepan un lenguaje u otro, eso no interesa. Lo que interesa es saber utilizar las herramientas de la manera adecuada. Por otro lado, las restricciones de la arquitectura se mantienen en el tiempo. Si nosotros ya no hablamos de un sistema, si hablamos de la arquitectura en general, nosotros decimos, perfecto, mi arquitectura va a ser así, ese cuadrado amarillo que está ahí. Eso es lo que yo quiero que sea mi arquitectura en mi empresa, porque yo soy un supervisionario y eso se va a mantener así durante 5 años. Pero resulta que ves en retrospectiva y te das cuenta que tu cuadrado no se convirtió ni siquiera en un círculo o en un triángulo, sino que adoptó cualquier forma que nunca estabas dispuesto a ver. ¿Y eso por qué? O sea, no es culpa de uno no puede avisorar el futuro. Ya no podemos. Entonces lo que proponemos aquí en la forma ágil de hacer las cosas es, no te plantees una arquitectura hacia el futuro, anda creciendo granularmente, comienza a desarrollar el conocimiento de a poco, cosa que esto te debe hacer eso. Lógicamente que vamos a tener estos vades y estas cosas, entonces ahí es cuando entra el refactor, el cambio, que haz un cambio de módulo, reemplaza esto porque no sirvió, etc. Pero el cambio se vuelve mucho más fácil de asumirlo que de la otra forma, porque no estás tan cerrado. Nosotros hacemos, aquí en software proponemos, en la manera ágil de hacer las cosas, proponemos hacer las cosas que dan resultados, las buenas prácticas. Mucha gente ha tratado de comparar la ingeniería de software con las demás disciplinas de la ingeniería. Entonces decimos, construir software es igual que construir un puente o construir un edificio. Pero no es tanto así. O sea, nuestro software puede ser maleable, puede ser moldeable en el tiempo y está considerándose otras restricciones que no tenemos en este tipo de ingenierías. Entonces no es comparable a las otras ingenierías, no es comparable a una ingeniería civil o una ingeniería mecánica donde podemos tratar de concebir todo desde un inicio. ¿Qué es lo que hacemos aquí? O sea, como en esta foto de los Legos, ¿no? Construimos el conocimiento granularmente, comenzamos de a poco, juntando piezas, juntando equipos y construimos algo que en realidad funciona a medida de que pasa el tiempo y logramos
construir una ciudad o lo que ustedes quieran, ¿no? Haciendo una analogía en ese sentido. Entonces, en conclusión, todo el mundo le conoce a este señor, a Nostradamus, que era un tipo que trataba de ver el futuro, ¿no? Que trataba de evidenciar todo lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué en lugar de seguir creyendo en estas cosas y metiéndole tanto esfuerzo a eso que no genera ningún resultado valioso, mejor no evolucionamos? Tratemos de evolucionar de a poco, a medida que se vaya requiriendo. La única certeza que tenemos en realidad es que no hay certezas y que el cambio es lo único permanente en el tiempo. Entonces tratemos de adecuarnos a ese cambio, tratemos de sacarle el provecho a ese cambio, porque no solo los requerimientos cambian, no solo el cambio es el que complica, sino a medida que pasa el tiempo el cambio también nos trae nuevas soluciones. Entonces adoptemos ese cambio, saquemos el mejor provecho de ese cambio y comencemos a evolucionar. Con esto que ha dicho Fausto, os podéis preguntar, okay, ¿cómo hacemos ese cambio? ¿Cómo empezamos a diseñar nuestro siguiente proyecto de manera que siga todos estos principios? Una de las cosas que queremos o que queremos que vosotros conozcáis es lo que se llama diseño emergente, que es algo que se puede aplicar a un proyecto ya existente, a un proyecto nuevo, y es algo que que se puede ver desde el mismo código, ¿no? Entonces, el diseño emergente lo que nos cuenta es que sabemos que tenemos que construir cierto módulo o cierta funcionalidad. Entonces, vemos a ver cuál es la arquitectura que ese módulo o esa funcionalidad requiere y nada más, y eso es lo que implementamos. Cuando llega, eso es el módulo A, por ejemplo, cuando llega el módulo B o el requerimiento B, viene con otros requerimientos, entonces podemos ver si esos requerimientos todavía son válidos para la arquitectura que tenemos o si esa arquitectura tiene que empezar a cambiar, ¿no? Para adaptarse al otro módulo, a que los dos módulos trabajen juntos. Y así es como de a poquito vamos creando un diseño que va creciendo orgánicamente, ¿no? Que va creciendo según las necesidades de nuestro proyecto y no según lo que nosotros creíamos al principio. Otras cosas de las que viene también con esto del diseño emergente es lo que se llama esperar hasta el último momento más responsable, o the last responsible moment, que nos dice que intentemos alargar las decisiones, estas decisiones tan grandes en temas de arquitectura, hasta que sepamos lo suficiente para poder hacerlas. Porque cuando vamos en un proyecto tradicional en que tenemos semanas y semanas de meetings en el que revisamos diagramas de bases de datos, diagramas de comunicación de sistemas, realmente no estamos viendo que eso es lo que necesita nuestro programa, porque no estamos programando nada. Así que es mejor que esperemos a tomar esas decisiones cuando tengamos toda esa información necesaria. Igual que no es bueno, como acabo de decir, tomar esas decisiones al principio, tampoco es recomendable esperar hasta el final, evidentemente, porque acabas con un código que no va a ser mantenible o va a estar bastante mal escrito. Así que por eso hay que siempre buscar este momento en el que dices que ahora sé lo suficiente como para empezar a tomar decisiones. Porque al fin y al cabo lo que queremos en nuestros sistemas es que no estén acoplados. Reducir el acoplamiento, que es una de las cosas más difíciles en la ingeniería de sistemas, ¿no? En el que tenemos un sistema integrado, un sistema que se integra de varios módulos, y todos esos los queremos que sean lo suficientemente independientes como para que sean como para que los podamos sustituir por otro en un momento dado, o que si tenemos que hacer un cambio, ese cambio no implique que tengamos que cambiar el sistema entero, que nos cueste tanto. El acoplamiento es lo que hace que los proyectos y que los programas y las aplicaciones sigan estando donde están desde que se escribieron hace 10 años. Están tan acopladas con otros sistemas que al realizar un mínimo cambio nos cuesta muchísimo, y eso es lo que queremos también evitar. Entonces, ¿cómo podemos tomar por un lado todo lo que nos ha contado Fausto, toda esta teoría de la evolución, de la arquitectura evolutiva? ¿Cómo podemos llevar el diseño emergente a una cosa práctica? Okay, nosotros vamos a explicaros como dos ideas o dos consejos o prácticas que podemos seguir, que nos van a ayudar en este camino hacia el diseño o la arquitectura evolutiva.
Una de ellas es la entrega continua como práctica y la otra son los microservicios como una opción de arquitectura. Entonces, la entrega continua, y vais a poder ver más porque Carla y Batman tienen una charla justo después de esta que va a ahondar más en esto, pero la entrega continua es un concepto de la metodología ágil. Se puede aplicar no solo no solo tiene un enfoque técnico, sino que también tiene un enfoque de negocio. Básicamente tienes el cliente o tus stakeholders o el departamento que te ha pedido que les construya esta aplicación y tú tienes ciertas conversaciones con ellos en las que levantas requerimientos, ¿no? O más que levantar requerimientos, vamos a llamarles acuerdas en unas hipótesis que quieres validar, ¿vale? Esos son los requerimientos. Entonces, en vez de tener una lista de 100 de ellos, tienes una lista de lo que tú consideras y de lo que ellos consideran que es lo mínimo que va a empezar a aportar valor, ¿vale? A lo mejor esos son 5 hipótesis, por poner un ejemplo. Que diseñamos qué necesitamos, lo justo que necesitamos para implementar esas 5 hipótesis, para llevarlas a producción. Empezamos implementando eso. Llegamos a producción, como podéis imaginar, mucho antes que si tuviésemos 100 hipótesis que cumplir. Llegamos a nuestros clientes finales, ellos nos pueden decir desde la perspectiva de negocio si la aplicación o el producto les es útil, les está dando valor o si no. Y lo que sea que nos dan, esa retroalimentación la volvemos a llevar hasta nuestros clientes. Y volvemos a ver, ok, ahora si queremos validar estas otras 2 hipótesis, a lo mejor tenemos que empezar a cambiar la arquitectura o a lo mejor tenemos que empezar a introducir este otro módulo. Y así vamos evolucionando, siguiendo ese ciclo que está ahí. A base del diseño continuo y de la entrega continua, vamos evolucionando nuestra arquitectura. Entonces eso es una cosa que es un modelo bastante maduro que no se puede empezar del día a la mañana, evidentemente, pero que una vez que llegas a él, fluye naturalmente, ¿no? Es decir, ok, solo voy a hacer lo suficiente como para pasar este módulo. Cuando vengan los siguientes requerimientos es cuando pensaré si tengo que escalar, si hay otra complejidad adicional. ¿Okay? Si queréis saber más sobre este método, hay un libro que lo escribió una persona que trabaja en ThoughtWorks en Estados Unidos, que trabajaba hasta hace 2 meses. El libro se llama Continuous Delivery y te explica más en profundidad qué significa esta práctica y cómo puedes adoptarla en un modelo empresarial. Como he dicho hace un momento, la entrega continua es un proceso muy maduro, está como en la cima de una montaña. Antes de llegar ahí tienes que seguir ciertos pasos. Uno de ellos es la integración continua. Para los que habéis estado en la charla anterior de Fausto y Ernesto, ellos hablaban también de esto. Integración continua es un proceso en el que estamos, como su nombre indica, continuamente integrando nuestro código y nuestros nuevos cambios con el resto del sistema. Esto nos da una seguridad extra de que lo que estamos desarrollando no solo funciona en nuestra plataforma y en nuestro entorno de desarrollo, sino que funciona en los demás entornos de desarrollo y también se integra con todos los demás sistemas o módulos que componen nuestro sistema. Sigue también, como todo en el mundo ágil, un círculo y básicamente empieza con en tu desarrollo, generando tu código, haciendo un commit o subiendo ese código donde tengas tu repositorio central de código. El CI o el servidor de integración continua empezará el proceso para empaquetar todo ese código y empezará una serie de tests. Esos tests o esas pruebas son las que nos dan esa confianza de la que hemos hablado y va a reportar todo ese feedback y ese resultado de los 3 de vuelta al desarrollador. Siguiendo este ciclo, podemos hacer que cada vez que hacemos un commit, que es algo que deberíamos hacerlo muy frecuentemente, como antes lo recordaba Ernesto, podemos tener toda esa seguridad de que lo que estamos cambiando en nuestro código no va a resultar, va a ser un cambio bueno y que va a ser un cambio que es el esperado. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de una forma más sencilla? Un principio fundamental de la integración continua y por tanto de poder alcanzar la entrega continua es la automatización de pruebas.
Esto significa que yo estoy programando en mi máquina, en mi ambiente, y evidentemente no puedo estar probando todas las cosas que hago manualmente, pues sería una pérdida de mi tiempo y además estaría dejando de un lado otros casos de los que no pienso, ¿no? Entonces, la automatización de pruebas es simplemente se concentra en que todos los tests que le tengas que hacer a tu código estén automatizados. Todas las pruebas que te digan, que te sirvan para reforzar que lo que estás escribiendo es no solo que está libre de fallos, sino que además está haciendo lo que debería, las deberías automatizar. Antes hemos hablado, durante todos estos días hemos hablado del desarrollo guiado por pruebas, o TDD. En el TDD primero escribes la prueba unitaria, después escribes la implementación de ese código. Como todos sabéis, es una súper buena práctica, pero aquí vamos a dejar eso a un lado. Imaginemos que estemos en nuestro ambiente de desarrollo, creamos nuestro código con nuestros tests, lo subimos a nuestra versión, a nuestro repositorio central. Este repositorio central va a notificar a nuestra máquina de CI o de integración continua que va a correr todas esas pruebas que ya hemos corrido en nuestra máquina, las va a correr otra vez ahí. Si alguna falla, nos lo va a notificar y ahí paras. Si no falla, va a ir a la siguiente fase, que puede ser correr pruebas de aceptación, a lo mejor pruebas de usuario, también automatizadas, ¿no? Si eso falla, igual, va a volver a darle ese rápido feedback al desarrollador. Y así podemos ir en todas las fases hasta el mismo ambiente de producción. Y conseguir que, si tenemos todo este modelo automatizado, podemos conseguir que nuestras subidas a producción sean tan fáciles como apretar un botón, que es un poco el objetivo de esto. Bueno, hemos visto que hay que evolucionar cómo lo hacemos. Los principios atrás de Edo está el diseño emergente, lo que habló María del último momento responsable para tomar decisiones, y también esta parte, evitar el acoplamiento, que es lo que más nos impide evolucionar, y por otro lado la integración continua, que es lo que nos va llevando hacia ese camino, es la forma en la que nosotros podemos, es la plataforma en la cual nosotros podemos pararnos para llegar hacia esto. Entonces ahora les voy a hablar un poco de los microservicios, de esta forma de arquitecturar las aplicaciones, si es que existe el término. Pero para adentrarme un poco a los microservicios, primero voy a hablar en contraste con las aplicaciones monolíticas. ¿Qué son las aplicaciones monolíticas? Nosotros ahora tenemos múltiples cosas corriendo sobre un mismo proceso. Tenemos bases de datos, servidores de aplicaciones, aplicaciones sobre los servidores de aplicaciones, módulos sobre estas aplicaciones, etc. Todas están corriendo sobre el mismo proceso. Entonces, cuando nosotros tratamos de desarrollar, por ejemplo, una solución empresarial, un sistema, lo hacemos multicapa, ¿no? Nos ponemos la capa de interfaz de usuario, la de negocios, la de datos, etcétera, 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 como queramos. Pero a la final, en casi todos los casos, se reduce a una base de datos, la aplicación del lado del servidor y el cliente. Y muchas veces hasta el cliente y la aplicación están acopladas, están ahí mismo. Entonces, a esta aplicación se le conoce como la aplicación monolítica, donde cualquier cambio que nosotros queramos introducir, cualquier pequeña funcionalidad nueva, va a requerir una nueva versión de esta nueva aplicación. Es un monstruo de aplicación que nos está llevando todo el proceso, ¿no es cierto? En contraste, los microservicios, cada uno corre totalmente independiente en un proceso para él solo, donde no tiene dependencia de absolutamente nada más. Él se bota contra el mundo, ¿no? Lógicamente que tenemos integración contra otros microservicios, pero tratamos de buscar la forma más liviana de hacerlo. Podemos ocupar HTTP o REST, ya vamos a ver en REST ya vamos a ver un poco más estos conceptos. Entonces, lo que tratamos es de evitar el acoplamiento, ¿no? Entonces, que nosotros decimos, vamos a construir esta cosa, pero vamos a construirla bien. Y esto hace únicamente lo que tiene que hacer. Recuerden si es que ustedes estudiaron programación, una de las primeras cosas cuando aprenden programación orientada a objetos, dicen, las clases tienen que estar altamente cohesionadas y bajamente acopladas. Es el mismo concepto, pero aplicado para
para componentes y componentes autodesplegables. Es el mismo concepto, altamente cohesionados, o sea que por sí solos valgan, pero bajamente acoplados, es decir, que no dependan mucho de otros ni que otros dependan mucho de él. ¿Qué nos deba esto? Una de las consecuencias nos deba un gobierno descentralizado. Si decimos que cada microservicio es independiente y se vale por sí mismo, entonces comencemos a utilizar las herramientas que tenemos en el mercado. O sea, comencemos a utilizar todo. Podemos utilizar un microservicio con Java, otro con Ruby, con Clojure, con C#, con lo que queramos, con lo que el problema requiere. Si nosotros tenemos una base de datos, de documentos, tenemos facturas, entonces ¿para qué ocupar una base de datos relacional? Ocupemos una base de datos NoSQL que nos debe hacer esas cosas. Y si queremos manejar clientes donde sí necesitamos una base relacional, entonces manejemos eso con una base relacional. ¿Sí? Esa es la idea, aprovechar la tecnología y la independencia. Microservicios son independientes, corren en diferentes procesos, totalmente libres de desarrollar. Al fin alcanzamos la libertad. O sea, podemos hacer todo lo que queramos. Pero también tomemos en cuenta las cosas buenas que tienen los diferentes enfoques. Entonces, la estandarización, por ejemplo, que viene del lado de las aplicaciones monolíticas, donde todo queremos llevarle, pero ahí, sin salir de sus límites. ¿Por qué no buscamos mejor un equilibrio entre las dos? O sea, la pregunta no está en ¿estandarizo o no estandarizo? ¿Le dejo libre o todo bajo mi regla? No, la pregunta está ¿dónde estandarizar? Y dónde ser libres. Entonces, seamos flexibles en la forma en la que construimos, en la implementación de los microservicios. Ahí adentro, dejemos la libertad. Hagamos lo que queramos hacer ahí adentro. Pero eso sí, la forma de comunicarnos contra los otros microservicios tiene que ser estándar. Tiene que estar normalizada bajo un mismo concepto. ¿Sí? Entonces vemos, flexible en la forma que implementas, y eso abarca un montón de cosas, ya les digo, bases de datos, lenguajes de programación, etc. Pero estandarización ¿en qué? En la forma en cómo proveo mis servicios, que es la interfaz, en cómo me integro con los otros servicios, en el monitoreo, que todas las aplicaciones deben ser monitoreadas, sí o sí, todos los microservicios, ya María nos va a conversar un poco más adelante por qué, y el despliegue, de igual manera, todas las aplicaciones tienen que ser autodesplegables y tienen que hacerlo de la misma manera. Hay un buen libro que se llama REST in Practice. Este nos dice cómo generar las aplicaciones orientadas a recursos con REST. Entonces es justo la parte para ver esas líneas, ¿no? Pues cómo me integro. Adentro hago lo que quiera, pero esas líneas, ahí sí, vamos viendo cuál es la mejor forma de eso. Un concepto interesante es este Domain Driven Design. Hay un libro acerca de eso que escribió Eric Evans que les recomiendo que lean. Y los microservicios de forma natural surgen de los contextos del negocio que se habla en este libro. En este libro se habla, dice, el negocio tiene muchas capacidades y muchos contextos. Entonces de estos contextos surgen estos microservicios de forma muy natural. O sea, no hay ni que pensarles demasiado. Cuando nosotros aprendemos a moldear el negocio, comenzamos a ver que los microservicios surgen de forma natural. Y de esta misma parte surge esto. En una aplicación monolítica nosotros compartimos la base de datos, y dentro de la base de datos de esquemas, y dentro de los esquemas permisos, etc. Aquí estamos diciendo un microservicio, un medio de persistencia. Cada microservicio tiene que tener su medio de persistencia totalmente aislado. Y nadie puede acceder a esa información si no es por la interfaz que él proveyó. ¿Sí? Esto en teoría suena magnífico, ¿no? Pero ¿qué retos implica con eso? Las transacciones distribuidas, ¿qué son? Yo tengo un componente por aquí y quiero acceder al otro. Tengo un componente de facturación y el de clientes. Quiero acceder mediante una misma transacción de base de datos, ¿no es cierto? ¿Qué es una transacción? Cuando yo abro una transacción comienzo a manipular la información y de repente algo va mal, entonces toda la información se reversa, se hace un rollback, es por el estilo. Esto, cuando queremos distribuir esa transacción, tenemos un serio problema, principalmente si es que estamos haciéndolo mediante HTTP. Pero tenemos que preguntarnos por qué. O sea, quizás debemos evitar las transacciones distribuidas. Hay un teorema que se llama el teorema de Kaplan.
que dice que en un sistema distribuido, en aplicaciones distribuidas, nunca vamos a poder tener esos tres aspectos al mismo tiempo: disponibilidad, consistencia o tolerancia a fallos. O tenemos dos o tenemos uno, pero nunca los tres al mismo tiempo. Si es que nosotros, generalmente, las bases de datos relacionales están entre la verde y la azul, ¿no? Tienen alta disponibilidad y consistencia. Lo capaz que no tienen tolerancia a fallos, se muere un nodo y nos fregamos, ¿no es cierto? Entonces, hay otras que tienen en cambio las otras dos. Por ejemplo, una base de datos no SQL orientada a documentos. Entonces, puede tener consistencia y tolerancia a fallos. Puede tener disponibilidad y consistencia a fallos, pero no consistencia. Ahí hablamos de un tema que se llama la consistencia eventual, que en algún momento tendrá consistencia, pero tenemos que evaluar este tema. Entonces, como bien nos decía Fausto, como bien nos hemos estado comentando, los microservicios es un diseño arquitectónico o una elección de arquitectura bastante buena, porque nos ayuda a evitar todo este acoplamiento que queremos evitar entre nuestros módulos. También de alguna forma nos ayuda a innovar, ¿no? Porque podemos decir, ok, este módulo o este microservicio que tengo aquí, que no es muy importante, que está bien hecho, puedo empezar a modificarlo. A lo mejor quiero que mi equipo de desarrollo empiece a aprender o empiece a experimentar con otros lenguajes, o a lo mejor creo que este módulo debería ser implementado usando un tipo de paradigma diferente, ¿no? Entonces te puede dar toda esa flexibilidad, y además te hace que todos estos servicios y que la complejidad que tienes en el código se reduzca de alguna manera. Sin embargo, eso no es... son buenas cosas, pero también hay malas cosas, ¿no? Y una de las que hay es que lleva mucha de la complejidad que te has quitado en la capa de negocio, te la lleva a la capa de infraestructura, porque ahora, en vez de tener un solo servicio, un solo proceso que se puede correr en un solo servidor, ahora lo que tienes son número de procesos que se tienen que correr en diferentes servidores, o en el mismo, pero se tienen que correr de manera independiente. Entonces tienes que empezar a ver cómo vas a lidiar o a manejar este nuevo, digamos, ambiente o este nuevo ecosistema. Entonces, como hemos dicho antes, igual con los tests, deberías automatizar lo más que pudieses de tu infraestructura. Entonces, esto puede ser tan simple como empezar a crear scripts en el que dices, tengo que instalar esta versión de Java, tengo que instalar esta base de datos, tengo que instalar esto, o puedes usar alguna de las herramientas que existen actualmente en el mercado. Una de ellas es Puppet y la otra es Ansible. Estas dos herramientas lo que nos hacen es que nos permiten automatizar toda esta configuración que hacemos a los servidores, de manera que si tenemos que levantar un nuevo servidor para un nuevo microservicio, simplemente tenemos que correr uno de estos scripts, y como lo hemos configurado antes y hemos automatizado todo el proceso, en cuestión de minutos tendremos un nuevo ambiente preparado, en vez de tener que ir a esta lista donde alguien había apuntado todos los comandos que tenía que correr, o si no, tener que ir al departamento de infraestructura a decirles que por favor me preparen este ambiente porque tengo que desplegar mi aplicación. Incluso podemos ir un nivel más bajo, intentar automatizar el sistema operativo y empezar a automatizar, a ver cosas de la máquina. Y esto se puede hacer a través de la virtualización, y también tenemos herramientas que nos ayudan a hacer eso. Una de ellas es Vagrant y la otra es Docker, y esas también nos permiten empezar a configurar y automatizar la creación de ambientes, pero no solo configuración, sino el ambiente en sí, ¿no? Es decir, necesito un CentOS que tenga esta partición, que tenga tanto de memoria, tanto de disco duro. Vagrant nos va a ayudar, y Docker nos va a ayudar a setear todos esos parámetros y a virtualizar la máquina por nosotros. Entonces eso entre temas de infraestructura, pero también tenemos que ser muy cuidadosos porque, igual que el otro, ahora tenemos 10 procesos diferentes, 10 servicios diferentes. Todos esos no nos van a complicar la vida, pero va a ser más complicado hacer todo el monitoreo de cómo están esos servicios en producción. Entonces, tampoco podemos
seguir usando las técnicas anteriores porque no son aplicables. Aquí tenemos un ecosistema mucho más amplio y más diverso, así que tenemos que empezar a ver otras cosas nuevas que podemos usar. Por ejemplo, si estáis haciendo Java, Metrics es una librería en Java que te ayuda por medio de anotaciones a que puedas empezar a recoger información sobre tiempos de respuesta, sobre cuánto tarda el primer bit of code, el primer bit en llegar hasta el cliente, cosas así. Y luego puedes mandar toda esa información a Graphite, que es una herramienta lleva bastantes años y bastante madura, o a New Relic, que es una herramienta más reciente, y las dos te ofrecen visualizaciones, y las dos te ofrecen formas en las que tú puedes monitorear tus ambientes de una manera mucho más sencilla. Y también queríamos hablar de lo que es el despliegue. Como hemos dicho antes, como hemos comentado antes, sería óptimo que empezásemos a trabajar hacia llegar a un punto en el que estuviésemos haciendo entrega continua, pero hasta llegar a ese punto hay cosas que tenemos que hacer. Una de ellas es el despliegue automático, ¿no? El despliegue automático de nuestras aplicaciones, que también lo hemos comentado antes con la integración continua. Entonces tenemos ciertas herramientas que nos pueden ayudar, como Go, Snap o Jenkins, que espero que alguno de nosotros sea familiar, que le suene familiar a alguna de las tres, y si no, igual tenemos una charla sobre Go en un momento. Y cualquiera de estas tres herramientas nos va a ayudar a que automaticemos ese proceso de desplegar nuestra aplicación o nuestros servicios en los diferentes ambientes en los que tenemos que hacer pruebas, preproducción, producción, test de usuario, lo que sea, y que solo tengamos un script o una lista de comandos automatizados que se puedan correr en cada uno de estos ambientes. ¿Por qué decimos que los microservicios son una opción bastante buena para atacar muchos de los problemas? Sobre todo, la cosa más poderosa que por lo menos yo he visto es su poder de escalabilidad. Cuando estamos en una aplicación monolítica, si nuestra aplicación no está teniendo un rendimiento como el que queremos, tenemos que agregarle más potencia, procesamiento, memoria, lo que sea, al servidor que contiene toda la aplicación. Tenemos que hacer tuning en toda la aplicación. Mientras que si tenemos un ambiente, digamos, una arquitectura basada en microservicios, podemos identificar cuál es el microservicio que no se está comportando como debiese y podemos, independientemente, cambiar ese servicio. Si lo tenemos en un servidor con otro, cambiarlo de servidor, mandarle más memoria, ponerle con un procesador más potente, cosas así. Sí, aparte de todas estas cuestiones técnicas, hemos visto un poco del proceso que hemos seguido, del proceso que se puede seguir, las herramientas que podemos utilizar. Pero ahora sí, las personas, o sea, ¿qué con las personas? ¿Cómo organizamos los equipos de trabajo hacia esta infraestructura? Hay una ley que es de esa ley de Conway, que dice: las organizaciones que diseñan sistemas están limitadas a producir diseños que son copias de las estructuras de estas organizaciones. ¿Qué queremos decir? Si en nuestra organización tenemos un área de diseño, de desarrollo, de arquitectura, de producción, de QA, entonces vamos a tener un equipo de trabajo que vamos a tener los desarrolladores por un lado, los arquitectos por otro, los diseñadores, los QAs y los de despliegue por otro lado. ¿Qué nos lleva a eso? A la división de tareas. Entonces decimos: el desarrollo llega hasta aquí, tenga. Pero antes el arquitecto, ¿no? El arquitecto dice: tenga, aquí está su diseño. El diseñador dice: aquí está su diseño de bajo nivel. El diseñador de bajo nivel le dice: toma al desarrollador, haz tu trabajito. Y el desarrollador dice: bueno, tenga el despliegue. Y nos vemos en cada etapa. Pues ¿quién se hace responsable del producto a la final? Todos, o ninguno. En tierra de nadie es tierra, en tierra de todos es tierra de nadie. Entonces, ¿por qué no aprovechamos, por qué no hacemos caso de esta ley? Y en lugar de tener una organización en ese sentido, comenzamos a formar equipos de trabajo que lo que generan no es un proyecto, no trabajan en un proyecto, sino en un producto. Entonces, es un cambio de paradigma de la cosa, o sea, donde todos están comprometidos hacia ir a un mismo punto. Y adivinen qué,
el que resulte mal el diseño en una etapa posterior. Ya no van a echarse la culpa el uno al otro y no va a ser la culpa de nadie, sino la culpa de todos. Y juntos van a comenzar a rediseñar el asunto. Si es que se despliega y eso está mal en producción, el desarrollador mismo a las 3 de la mañana le va a tocar decir, Simón, hay que arreglar por este lado. O sea, todos, no solo es del despliegue, no solo es de este, no solo es del otro. Entonces, en definitiva, construyamos productos en lugar de proyectos, sigamos todo el ciclo de vida de principio a fin, como equipo, en esa parte. Hay una cosa que en el mundo ágil se dice, si lo diseñas, lo implementas. O sea, si vos estás diseñándolo así bonito, bacán, implementalo. Y si tú lo implementas, lo corres, o sea, lo llevas hasta producción. Ese es el asunto. ¿Sí? Entonces, de lo que hemos hablado aquí un poco es, quitemos ese paradigma de todo al inicio, entender el problema de una, evolucionemos, generemos un poco más de conocimiento granular, utilicemos técnicas como el diseño emergente para que esto pueda ir creciendo de a poco, utilicemos el despliegue continuo, microservicios si es que es necesario y evolucionemos, adaptémonos al cambio, que eso es la única forma en la que vamos a poder dar soluciones verdaderas al asunto. Muchas gracias. Aquí tenemos los contactos donde nos pueden buscar y si tienen alguna pregunta no duden en buscarnos también. La consulta tenía que ver con qué implicaciones tiene a nivel de performance ese concepto de subdividir en procesos independientes, cosas que tal vez podrían estar el trade-off que hay entre performance y flexibilidad, desacoplamiento. Okay, una de las cosas por la que, por ejemplo, utilizamos los servidores de aplicaciones o el middleware es para compartir los recursos, ¿no es cierto? Para que eso sea mucho más rápido por ahí. Porque el recurso incluso es más, o sea, los recursos eran caros, entonces teníamos que tratar de compartir todo y tratarnos de conectarnos en una capa intermedia. Pero a medida que ha pasado el tiempo, primero, los recursos se han abaratado un montón. Podemos comprar servidores en la nube desde centavos, donde podemos alojar nuestras aplicaciones. El trade-off que tenemos al nivel del performance, en lugar de conectarnos mediante protocolos binarios y conectarnos mediante protocolo HTTP, por ejemplo, es esto de la reducción del acoplamiento. O sea, lo que efectivamente el rendimiento va a decrecer quizás. Ahora ya no es un big issue como lo era antes, ¿no? Sigue siendo que va a ser más lento y pues por arriba, por abajo. Pero el trade-off es la reducción del acoplamiento, el que podamos evolucionar independientemente y podamos adaptarnos a las soluciones de una manera más fácil. No sé si alguien tiene otra pregunta o ya podemos proceder a la siguiente charla. Muchas gracias por su charla excelente. En realidad